Am, Hemos pasado muy bien durante la semana con esos temas para reavivarnos de nuevo, para ayudarnos a crecer en la fe y así podemos estar más anclados en Cristo Jesús. Pues esa es la idea de todos los temas, para despertar de nuevo ese primer amor que teníamos cuando habíamos aceptado a Cristo. Y a veces con tiempo ese se va quitando, hace que venimos a la iglesia simplemente porque vinimos. Pero Dios quiere que nosotros tenemos una relación firme con Él, una relación pura de salvación con Él. Hoy en esta noche vamos en un tema, el último tema, que dice santificación por medio de la fe. El mensaje despierta la ira del enemigo. El mensaje que despierta la ira del enemigo. ¿Cómo ese mensaje despierta la ira del enemigo? Y hoy en esta noche vamos a ver cuál es la razón por qué este mensaje despierta la ira del enemigo. ¿Cuándo se despierta la ira del enemigo? Es lo que vamos a estudiar esta noche. Más al terminar el tema vamos a ver cuándo ese sucede. Bueno, ese tema, como hemos hablado, santificación, justificación, santificación, son dos temas que el enemigo está muy enojado si eso se predica en la luz bíblica. Y también de acuerdo con el espíritu de profecía. Porque por eso es necesario que estudiemos ese tema para nosotros mismos, ir a fondo, orando, clamando para que Dios nos da entendimiento sobre esos temas. Ofrece dos temas que son la base del evangelio. Ayer hemos visto cuando el pecador arrepentido se entra, es ese mensaje que debe escuchar. Porque ese mensaje lo lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y hemos visto, según Lucas, que hay gozo en el cielo. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepienta. No bautizado, sino arrepienta. Y entonces Dios quiere que nosotros somos nacidos de nuevo. Un corazón renovado. Y una vida santificado, y eso despierta muchas veces, o todas las veces, la ira del enemigo. Pero vamos a ver en el versículo que ayer cogimos ayer, el versículo 30, muy especial, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, que más justificación, santificación y redención. El plan de salvación está en Cristo Jesús por medio del Padre. Recuerda lo que dice Juan 3:16, porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su único Hijo. O sea, el Padre amó, lógicamente, Cristo Jesús también. Pero amó y dio a su Hijo. No era fácil. En el tema número 2 hemos visto. No era fácil, pero eso es amor. Vamos a seguir leyendo. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es el único medio? Porque hay un medio. ¿Cuál es el medio dado por Dios? ¿Cuál eso se aplica para nosotros? La justificación, santificación y la redención. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida? ¿Cuál es el medio? Vamos a ver Romanos 3:22, que dice, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es el medio? La fe en Cristo Jesús. O sea, el medio para obtener justificación.
para obtener santificación y al final redención, glorificación, es mi fe en Cristo Jesús. Eso es el medio. ¿Hay más textos que conforman eso? Sí. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fe es lo que tenemos que tener en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pedro también, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. O sea, es importante tener ¿qué? Fe en Dios. Porque sin fe, Hebreo 11:6, es imposible, mira lo que está escrito aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es galardón de los que le busca. O sea, en esta noche, una de las primeras cosas que debemos a pedir al Señor es que dame fe para que yo pueda creer en tu palabra, en tu verdad. Ok, entonces, si fe es el medio tan necesario, como dice la Biblia, que es tan necesario, si fe es tan necesario, entonces, ¿qué hizo Jesús? Pasó tiempo con sus discípulos, aprendiéndolo y darle lecciones de ¿qué? De fe. Recuerdo donde el mujer se acercó a Jesús y dice, Señor, para sanar su hija que era endemoniada. Y Jesús dice, no. ¿Ah? Y Jesús dice algo por si no da pan a los pobres. ¿Verdad? Algo así Jesús dice. Entonces, la mujer dice, bueno, si caiga ¿cómo se llama en español? Almigajas mismo, yo lo coge. Entonces, eso era una lección de fe que Jesús ha dado a sus discípulos para ver que mira cómo ella cree que yo puedo hacer algo en su vida. O sea, muchas veces, mira una lección aquí, cuando Jesús mandó los 12 discípulos para predicar, mira lo que dice Lucas 9. Y versículo 3 dice, y les dijo, no tomáis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, en otra palabra, ustedes van a predicar, curando, sanando en mi nombre, pero no va con nada. Ok, es una lección de fe, ¿no es verdad? Ahora mira lo que Jesús preguntó en Lucas 22. Cuando los discípulos volvieron de su viaje misionero, ahora Jesús dice, cuando envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces Jesús quiere despertar en su mente esa fe, para ellos poder comprender que mira, si yo te mando, yo soy aquel que provee también. Entonces no preocupes con nada. Mateo capítulo 6. ¿No es verdad? Porque los paganos son los que preocupan por las cosas del mundo. Más ustedes que son nacidos de nuevo, más tener que tener fe en mí. ¿No es verdad? Y así mismo Jesús dice, ni Salomón en toda su gloria era vestido como ¿cómo dice? ¿Cómo? Ilios, ¿no? Ilios, esa palabra. Ofelo. Ok. Entonces, ni Salomón mismo, en otra palabra, Dios quiere mostrar en una lección de fe a sus discípulos que hay que creer, hay que confiar en Él. Ok. Es por fe que debemos creer que lo que Dios nos da por promesa, cuál es la justicia o su justicia perfecta de Cristo y santificación por medio de Cristo también.
Ahora mira, ¿por qué es por fe? Porque mira, cuando uno sea justificado por fe, uno no escucha una voz en el cielo que dice, Steven, estás justificado, estás perdonado. O yo no veo algo escrito en la pared que dice, Steven, yo te he aprobado, está justificado, perdonado. No, yo tengo que creerlo por medio de ¿qué? Por medio de fe. Por eso dice justificación por medio de fe. No solamente justificación, sino es por medio de fe. Hay que creer que Jesús ha puesto su manto de justicia sobre nosotros. Es fe en Cristo lo que da alegría a Dios. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el enemigo, ¿qué él quiere hacer entonces? Si fe es el medio, que nos podemos obtener la justicia de Dios, santificación enseguida y finalmente redención, si fe es el medio, ¿qué él trata de sembrar entonces? Duda. Ok, algunos pasajes, hay algunos pasajes que muestran que el enemigo siempre trató de causar dudas. ¿Recuerda cuando ellos tenían que espionar a la tierra prometida? Y cuando vino para dar informe, uno de ellos dice, no podemos ir porque hay gigantes en la tierra. Hay un trupa grande. Entonces el pueblo empieza a dudar. Entonces empieza a quejar contra Dios. Y Dios dice, ok, ahora te voy a dar 40 años. Un año por cada día. Entonces, duda. Recuerda también cuando los israelitas tenían que levantar el muro en Esdras. Entonces, ¿qué hicieron los enemigos? Causaron duda para estrobar el trabajo. Siempre el enemigo trata de causar dudas en nuestra vida, sea por un mensaje, o sea por un mal entendimiento, o sea por tu propia vida, que causa duda en el poder de Dios. Ayer hemos visto que Dios tiene todo y todo poder. Debemos creer en el poder perdonador de Dios y el poder transformador de Dios. Ok, abrí un versículo que faltaba, pero Dios tiene poder. ¿Tú recuerdas la mujer que tenía el derramamiento de sangre? ¿Qué dice Jesús cuando tocó a su manto? Y dice, ¿quién me has tocado? Los discípulos preguntaron, pero bueno, en toda esa multitud, ¿cómo tú podías saber si alguien te tocó? Entonces Jesús dice, yo sintió que salió poder de mí. Entonces Jesús se voltea y la mujer un poquito preocupada porque no sabía lo que va a decir Jesús. Porque la mujer sí sabía que ha tocado a Jesús. Ahora la mujer, lógicamente, se hace sospecha que eres ella. Pero entonces Jesús lo dice, tu fe te ha salvado. Creyendo en Jesús hay salvación completa, hay liberación. Jesús dice, uno puede ser libre y libre de verdad. Ahora, ¿tú recuerdas David en el Salmo 51? Cuando oraba, clamaba a Dios, finalmente para que pueda ser perdonado. Y finalmente en versículo 10, David dijo, cread en mí un corazón nuevo. Necesitamos fe para creer que Dios puede crear dentro de nosotros un corazón nuevo. Sin fe, eso no sucede. Hay que tener, y David tenía esa fe. A pesar que falló, ahora está yendo a su abogado, que es Cristo Jesús, pidiéndole perdón de corazón. Arrepintió de todo su corazón y dice ahora, cread en mí un corazón nuevo. Y eso es algo grande. ¿Tú sabes por qué?
Porque no era la consecuencia en primer lugar, pero era el hecho que sabía ahora que faltó con Dios mismo. ¿No es verdad? Entonces, contra eso era el motivo de David de pedir perdón. Por eso dice, mi pecado es siempre delante de mí, pero perdóname, Señor. Dame un espíritu recto y cread en mí un corazón nuevo. Qué feo, ¿no es verdad? Cuánta fe tenía David en el poder transformador de Dios. Pues es nuestra fe que nos lleva a ser justificado, santificado y al final redimido. La fe en Él es lo que salva, cura, renueva, transforma y redime al final a cada uno de nosotros. Ok, vamos a ver, ¿no? Mire esa pregunta de Jesús. ¿Qué Jesús preguntó en Lucas? Él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Claman cómo? En oración. ¿Se tardan en responderles? Pregunta Jesús. Mira lo que Jesús dice ahora. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, Jesús sabe el problema de nosotros. Muchas veces decimos que creemos, pero al final resulta que no creemos. Ahora mira cómo Ellen G. de White lo ponga. Ok, yo falta un versículo, pero yo no sé. Ok, antes que mire la cita, mire lo que dice Hebreos 11, versículo 1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ok, espera. ¿Certeza de qué estamos esperando entonces? De poder ser justificado, perdonado, santificado y al final redimido. Pero ahora, ¿hemos visto algo? ¿Hemos sentido un corriente en nuestro cuerpo? No. ¿Hemos visto una paloma que baja del cielo como el tiempo de Jesús? No. Pues la convicción es, fe es, de lo que no se ve. Y déjame añadir lo que no se siente. Porque fe no es sentir, es creer en la sola palabra de Dios. Si Dios ha dicho, bueno, eso es lo que crea. Ok, mira lo que dice Romanos 1:4. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. O sea, el enemigo sabe, si causa duda, ponga que uno hace ¿qué? Pecado. El enemigo sabe lo que hace, pero nosotros debemos ser más sabios. Y sabio es confiar en Dios. No hay otro modo. Por eso Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Todo es posible. Mira lo que más dice Jesús. Tu fe ha salvado. Ahora viene la cita. Mira lo que dice el hermano White. Esa simple fe que toma a Dios en su palabra debe ser ¿qué? Alentada. ¿Ah? El pueblo de Dios debe tener esa fe que se apodera del poder divino. Ok, sabemos que en Cristo Jesús hay todo poder, ¿no es verdad? Pero necesitamos tal fe, tal creer, que podemos apoderar del poder divino que está disponible. Mira lo que dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no de ustedes, es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Aquellos que creen que Dios por el amor de Cristo ha perdonado sus pecados, no debieran por la tentación dejar de
presionar para pelear la buena batalla de fe. Su fe debería fortalecerse hasta que su vida cristiana, así como sus palabras declaren, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Todo pecado, o sea, no queda ni un rasgo, sino Dios limpia y quita todo el pecado. ¿Creemos en eso? Tenemos esa fe en Dios, que su sangre tiene el poder suficiente para hacer eso para nosotros. Por eso dice, esa simple fe que toma Dios en su palabra debe ser alentada. Entonces tenemos que tener ¿qué cosa, mis hermanos? Esa fe simple. Dios quiere, como dice Jesús en Papiamento, Dios quiere. Creed y os será dado. Por eso David clamó, creyendo que en verdad Dios le había perdonado. Ninguna voz escuchó David, ninguna corriente o algo vio David, ni sintió, ni escuchó, pero creyó por fe lo que Cristo es capaz de hacer. Eso es fe. Entonces, al mismo tiempo, muchas veces no creemos que podemos ser perfectos. ¿No es verdad? Sin pecado tampoco, aunque tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo voy a explicar eso más adelante. Había hombres en la Biblia. Había hombres en la Biblia que tenían un carácter perfecto, una vida santa, justa, ¿sí? Y sin cometer pecado. Ok, vamos a ver. Y ahí viene la duda, porque la palabra de Dios dice algo y nosotros no creemos. Muchas veces decimos, pero que nadie puede ser perfecto. Nosotros no somos, es tiempo de tener un carácter perfecto. Que nadie puede ser justo. Es tiempo de ser justo. Que nadie puede vivir una vida sin hacer pecado. Es tiempo de dejar el pecado. Déjame darte un ejemplo. Imagínate en el tiempo de Israel, cuando hubo un santuario en el desierto. Cuando los israelitas tenían que llevar un animal sin defecto para ser sacrificado, para que ese animal expiatorio pueda morir al hogar del pecador. ¿Por qué tenía que traer ese animal? ¿Por qué? Para perdón de sus pecados. Ahora, ese pecador arrepentido que ha traído su animalito, ¿tú crees que esa persona debe ir después de hacer ese sacrificio con ese animal inocente y volver haciendo lo mismo? No es verdad, no. Porque recuerda que al final, una vez por año, ¿qué debo pasar con el santuario? Debe ser purificado. Y todos los pecados ahora deben ser colocados sobre ¿quién? Sobre Azazel, ¿no es verdad? El macho cabrito de escapatorio, ¿no es verdad? Y eso se representa que él va a cargar toda la culpa. Y nosotros salimos ¿qué? Libre. Ahora si traemos el animalito y luego salimos del santuario, volvemos pecando. Salimos, volvemos pecado. Y al final, ¿qué pasa? Nuestro nombre no puede tener perdón tras de él. Muchas veces decimos, no, pecamos porque somos pecadores, por naturaleza. Recuerda, naturaleza del pecado es uno y cometer pecado es otro. Pecado es un escojo. Tenemos libre albedrío. Ok, vamos a ver. Entonces, Juan Bautista, ¿era justo? ¿Era un hombre santo? Vamos a ver lo que dice Marcos 6:20. ¿Qué dice? Ahí sale más grande, ¿no? Ok.
Porque Herodes temía a Juan. ¿Por qué motivo temía a Juan? Sabiendo que era varón ¿qué? Justo y santo. Ahora recuerda, no es Juan que declara a sí mismo ni un justo ni un santo. Es el otro, o sea, es Dios que declara uno justo y santo. O sea, no va a salir, nadie tiene que salir de aquí y con pecho alto y dice, yo soy justo, yo soy santo y yo no peques más. No, no, no. El momento que tú hagas eso, el enemigo te pone pie de tropiezo para ti. Por eso Pablo dice en 1 de Corintios 10, al que cree que está parado firme, que tenga cuidado para no se calle. ¿No es verdad? Ok, deja que Dios se declare justo por fe. Mira lo que dice Hebreos 11, ¿qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que ¿qué? Que era justo, ser humano. Mira Job ahora, mira lo que Dios mismo dice de Job. Job 1:8. Yo voy a leer la parte roja solo, dice, varón que, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Alguien que es apartado de mal, ¿qué es? Un persona santo. O sea, Dios declaró Job una persona justo, perfecto, santo. Aquí está el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria. Mira lo que Abel ofreció o alcanzó un testimonio de que era justo. O sea, en el mundo Abel daba un testimonio que era justo. Y eso también nosotros debemos de dar. Y Joseph también era lo mismo. Joseph dice, cuando el esposo de Potifar venía para dormir con él, él dice, no, que Dios me libre, que yo voy a pecar contra Dios. ¿Y él pecó? ¿El tentación vino? Sí. ¿Dios provee un vía de escape? Sí. Entonces Joseph, como hombre, siempre siente que era joven con sangre y adrenalina en su cuerpo, no pecó. ¿No es verdad? Porque alguien dice, bueno, si era hombre de verdad, no salí corriendo. Pero un hombre sí, pero un hombre fiel. Ok, mira lo que dice. Porque hombre es hombre fiel. ¿No es verdad? Ese es un hombre. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? Habéis pues Levítico 20:26 y los otros versículos. Dice, pues seremos santos, porque yo Jehová soy. Ok, ¿qué Dios espera de nosotros? Ok, ahora, a veces cuando uno pregunta, bueno, levanta la mano a todos los que creen que son santos. Toda la mano queda abajo. Siempre. Porque todo el mundo tiene como un miedo para que la gente lo vea que son santos. Tú tienes que creer. ¿No es verdad? Entonces, por medio de la fe, yo puedo levantar mi mano. Porque el que me declara santo es Dios. Yo no lo veo, yo solamente lo creo. Yo no lo siento, pero yo lo creo. Porque fe no es un sentimiento. Fe es creer en la simple palabra que Dios da. Ok, entonces, mira lo que sigue diciendo. Lo que es imposible para el hombre, ¿es posible para quién? O sea, para nosotros es imposible de ser justo, santo, perfecto y recto, apartado de todo mal. Pero sí en Cristo Jesús, esto puede ser posible. Tú sabes, déjame darte el meta atrás del mensaje. El meta atrás de ese tema de esta noche es para preparar un pueblo para su pronta venida. Para preparar un pueblo para recibir el sello de Dios en sus frentes, en su lóbulo frontal. Porque tenemos que creer en verdad quién Dios es para mí. La fe debe despertar en nosotros. Mira cómo dice hermano ahí.
el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un regalo gratuito de Dios. Es un pensamiento que precioso. Ahora mira lo que dice. El enemigo de Dios y el hombre no está dispuesto a que esta verdad se presente como claramente. Porque ¿cómo va? ¿Por qué? Porque él sabe, si nosotros predicamos la justificación como debe ser, santificación como debe ser, ¿qué va a pasar? Él va a perder su poder sobre nosotros. Porque cuando viene con la tentación, cuando él viene con sus tentaciones, yo puedo saber que yo puedo salir victorioso. No es necesario caer en ninguna tentación del enemigo. Y eso yo voy por medio de fe. Mira lo que dice. Porque él sabe, si la gente lo recibe completamente, su poder ¿qué? Se romperá sobre ti, sobre mí. Si puedo controlar las mentes para que la duda, aquí viene la duda, no es verdad, pero Dios trabaja con fe. Dice, la incredulidad y la oscuridad compongan la experiencia de aquellos que dicen ser hijo de Dios. Puede vencerlos con la tentación. Ok, o sea, el enemigo no quiere que tú entiendas ese mensaje completamente. O es más, no quiere que predicamos eso tampoco. El enemigo dice, bueno, yo no tengo problema si tú vengas sábado tras sábado, miércoles, domingo, a escuchar Zaqueo. No es verdad que está en el palo. Yo no tengo problema si tú vienes a la iglesia a escuchar un mensaje suavecito. Pero no predica justificación por medio de fe en el verdadero sentido. Porque eso hace que mi reino se tiembla. Pero hoy, en el nombre de Jesús, predicamos eso, ¿no es verdad? Porque es tiempo de ir a casa. Es verdad, no es tiempo más de quedar aquí abajo. Mira lo que pone el enemigo, Elena White, mira lo que dice. Muchos se preparan, espera. Déjame leer eso. En conexión con lo que Pablo nos dice en Gálatas 1, 6 a 9, nos muestra que Satanás predica un evangelio sin poder, y este evangelio se los pasa como antorcha a los predicadores que no tienen dirección del Espíritu Santo para que se lo predique este evangelio sin poder, que no cree que podemos ser transformados, que no cree en la perfección del carácter que podemos obtener en este mundo con esta naturaleza que tenemos, y no cree que podemos ser santos y sin hacer pecado tras pecado. El enemigo tiene sus predicadores por todo lado. Mira como hermano White lo dice. Muchos se pararán ¿dónde? En nuestros púlpitos. Cuando el hermano White dice nuestros púlpitos, ¿de cuál iglesia está hablando? Dígalo duro. De la iglesia adventista. Entonces no está diciendo en los púlpitos de iglesia católica, no. En nuestros púlpitos, ok. Mantenga eso en mente. Con la antorcha de quién? De la falsa profecía en sus manos, encendida desde la antorcha infernal de quién. Ok, ahora mira lo que hace ahora. Se aprecian las dudas y la incredulidad. Los ministros fieles serán removidos de las personas que piensan que saben tanto. Ok. O sea, hay predicadores, hay personas que suben y paren ahí, en el púlpito, y suben con la antorcha de Satanás. Ahora, ¿tú sabes por qué yo digo eso? Porque está escrito.
Por eso yo lo digo. ¿No es verdad? Hermano White, bajo la inspiración, Dios le mostraba a hermano White que vienen predicadores aquí, parar aquí arriba, en el lugar santo. ¿No es verdad? Con una antorcha de falsa profecía. En otra palabra, con un evangelio sin poder, un evangelio falso. Por eso, Hechos capítulo 17, versículo 11. No, Hechos capítulo 17, sí, versículo, yo creo, 11 mismo. Donde dice, tenemos que ser como los bereanos. Es verdad que escudien la escritura, porque para ver si todo lo que sea predicado sea correcto. Ok, entonces en nuestros medios hay hombres que predican el evangelio sin poder. Mira lo que dice, en esa denominación hay quienes lo predican evangelio presentado por Satanás, que no tiene ningún poder verdadero que lleva a la gente al arrepentimiento y conversión verdadera, que lleva uno a ser justificado y también santificado. Ahora, añadiendo solamente en esos, no añadiendo solamente a otras denominaciones. Por eso, hermano White lo explica ahí, y dice claramente, hacen nuestros púlpitos. O sea, tenemos que tener en cuenta que no todos los ancianos, no todos los diáconos o predicadores o pastores predican la verdadera evangelio. Ese es un hecho. La Biblia y hermano White lo confirma. No soy yo soy simplemente un mensajero, portavoz. O sea, no creen todas las personas, no. El diablo engañó a todo el mundo. Ahora mira eso. Muchas veces, mira, Apocalipsis dice, el diablo engañó ¿cuánto? Todo el mundo. Ahora, ¿tú no crees que no puede engañar a nosotros? Fácilmente, mis hermanos, si no escudriñamos. Ahora, la Biblia dice en Mateo 24, que hace los mismos elegidos le trata de engañar. Ahora, pregunta es, ¿dónde congrega los elegidos? En la iglesia. Y creemos que los elegidos deben estar aquí, ¿no es verdad? Entonces puede haber engaño también en medio de nosotros. Entonces, ojo. Mira, y la pregunta es, ¿quién eres tú que no puedes ser engañado? Solamente la Biblia nos puede aclarar. Mira lo que dice. Si queremos tener el espíritu y el poder del mensaje de tercer ángel, debemos presentar la ley y el evangelio juntos, porque van de la mano, como un poder de abajo que está agitando a los hijos de la desobediencia para anular la ley de Dios y pisotear la verdad de que Cristo es nuestra justicia. Un poder de arriba se está moviendo sobre los corazones de aquellos que son ¿qué? Leales, para exaltar la ley. Ahora mira, ¿cómo podemos exaltar la ley si la ley nos condena? ¿No es verdad? O sea, tenemos que estar en una posición que la ley no nos condena. Por eso Pablo dice, ¿bajo de la ley o bajo de la gracia? Si estamos bajo de la ley, significa la ley nos está condenando. Pero si estamos bajo de la gracia, la ley testifica que somos justos. O sea, solamente los que son justos, justificados por medio de fe, justicia imputada de Cristo, la justicia perfecta de Cristo que cubre, solamente esas personas que pueden hacer ¿qué? Exaltar la ley y elevar a Jesús como un Salvador completo. Mira, si decimos que Dios no me puede ayudar con X pecado, no podemos exaltar a Jesús como Salvador completo. Porque ¿cómo podemos decir Jesús es mi Salvador completo si yo no soy completamente transformado? Yo tengo que ser transformado, mi vida debe estar de acuerdo con la ley para así decir que Jesús es mi Salvador completo. Ok, a menos, dice hermano White,
que el poder divino se incorpore a la experiencia del pueblo de Dios, las falsas teorías e ideas cautivarán a los mentes. ¿Cuál mentes? De los que están aquí. En Yandoret, en Montaña, en Mundo Nuevo, en todas las mentes. Y mira lo que dice: Cristo y su justicia serán abandonados de la experiencia, y su justicia serán abandonados de la experiencia de muchos, y su fe no te dan poder ni vida. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano White? Que hay gente en la iglesia de Dios que ya no tiene esa fe más. Hay gente que está caminando, como dice ¿cómo dice? Living death. ¿Cómo se llama ese? Muerte en vida. Estamos así en la iglesia de Dios. Muerte en vida. Yo doy gracias por Dios, por ese mensaje. ¿Tú sabes por qué? Porque ese mensaje ha despertado algo otro, una manera otra de ver las cosas en mi mente. Porque antes yo también creía sin saber en el evangelio, sin poder, sin saber. Pero cuando ese mensaje vino a mí, gracias a Dios por su Espíritu Santo, creó algo nuevo en mí. Me daba esperanza nueva. Porque ahora yo veo que Dios en verdad quiere hacerme un testimonio en ese mundo. Para los que rodean, para los que me ven. Yo puedo ser, como dice Pablo, una carta abierta. Porque la gente va a leer y se lee que, no, tú estás flojo en hacer oración. Esa persona, es un cristiano, sí, pero a veces, él manda malas palabras. Todo está escrito. Y el mundo le ve. Y tus vecinos se escuchan. Ok. Mira lo que sigue diciendo, hermano Bay. Nuestras iglesias mueren, ¿por qué? Falta de enseñanza acerca de la justificación por la fe. Y ahora agrega otras verdades. O sea, ¿por qué, hermano Bay dice directamente por la justificación por medio de fe? Y después, y las otras verdades. Porque ese tema es la base. Sin ese tema, tú puedes tener profecía. Tú puedes tener todo lo que tú puedes tener de verdad bíblica, pero no va a servirte. Porque solamente tú vas a tener, como dice, conocimiento bíblico, pero no experiencia bíblico. Y Dios quiere que nosotros tenemos experiencia, también conocimiento, pero experiencia también de lo que conocemos. Saber solo, todo el mundo puede saber. El mundano también va a estudiar teología, porque solamente quiere leer qué dice la Biblia, pero no hay transformación. Mira lo que dice Santiago: promesas de Dios, sobrevivir una vida sin pecar en Cristo Jesús. ¿Creemos eso? Muchas veces no creemos. La gente dice, no, eso, Steven, bueno, ahora, ¿dónde? ¿De cuál lado está? ¿De reformista? ¿De la iglesia de reforma? ¿O de esa iglesia? ¿De cuál lado está? Porque no, eso sí yo no creo. Vivir sin hacer pecado. Ahora yo voy a decir algo lo que Pablo dice. No que yo he alcanzado. Entonces yo no voy a pretender nada, pero sí yo creo que Dios puede hacerlo en mí. Y en ti también sí cree. Mira lo que dice Santiago 4:7. Ok, ¿qué viene primero? Someter. Después, ¿qué hace Dios? Resiste al diablo. Dios nos ayuda a resistir al diablo. ¿Y qué pasa con el diablo? Ok, él va a huir, ¿no es verdad? O sea, el diablo viene con ¿qué? Su tentación. Ahora la tentación parece bonita en paquete de oro, pero si yo lo resiste, entonces ¿qué él va a hacer al final?
¿Tú recuerdas Mateo capítulo 4? Cuando Jesús era en el desierto y Jesús lo resistió. ¿Ah? Resistió al enemigo. ¿Y qué dice la Biblia al final que hizo el enemigo? Retiraba. Porque dice, no puedo con Jesús, no. Yo voy y vengo. Voy a preparar una otra tentación. Y así hace el diablo. Te viene con la tentación y tú debes resistirlo. Ahora pregunta, en tu propia fuerza, ¿tú tienes poder para resistirlo? No. Pero en Cristo Jesús, ¿hay poder para resistirlo? Amén. Así dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Juan 8, 11. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dice, ni yo te condeno. Justificación. Santificación viene ahora. Y no peques más. ¿Lo viste? Ok. Ahora no dice, pero Stephen dijo, no. Jesús dijo, no peques más. Ahora mira, dice, primero de Juan 3, 9. Mira lo que dice Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, nuevo nacimiento, corazón nuevo, justificación. Mira lo que sigue, dice, no practica ¿qué? Ok, mira lo que sigue diciendo, porque la simiente de Dios, ¿dónde está? En él, permanece en él y no puede, ok, porque es nacido de Dios. Hay personas que cuando ve ese versículo tratan de borrarlo. Pero cuando tú compras un Biblia nueva, tú la has escrito ahí. ¿No es verdad? Ok, está ahí. Ahora tú recuerdas, ayer hablamos de algo. Decimos, si Jesús entra, ¿qué tiene que salir? El pecado. Si el pecado entra, ¿qué pasa con Jesús? Sale. O sea, Jesús y el pecado no puede estar en mi cuerpo al mismo tiempo. O sea, si Jesús, si yo digo, yo soy cristiano, apellido, adventista del séptimo día, pero si hay pecado ahí, yo tengo solamente el apellido o el nombre, pero Jesús mismo no está. ¿Tú recuerdas Isaías 4? Dice, dame tu nombre, dame tu pan, pero yo no quiero ¿qué? Tu vestido. Eso, Isaías 4. Entonces mira lo que sigue diciendo, Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarnos como sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y mira lo que dice también Daniel 3, versículo 17. Entonces los 3 hebreos dice al rey Nabucodonosor, bueno, he aquí, nuestro Dios, ¿quién es? ¿Quién serviremos? Puede librarnos. Tú ves, y si no me libra, no yo voy a servir ese Dios o ese estatua que tú has lanzado. O sea, ese joven es hebreo en medio de toda la congregación que postraba por la estatua. Ese joven mantenía su fe, porque sabía, en inglés dice, God is able. Dios es capaz de librarnos. Ok, ¿tú crees que Dios es capaz? Ok, mira lo que dice la Biblia y hermano White a la vez. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Jesucristo, el que era el linaje de David según la carne. ¿Linaje de quién? ¿Según qué? Ok. Hemos estudiado eso en tema número 2. Mira lo que dice hermano White de Set, patriarca y profeta. Set, como Caín, heredó la naturaleza caída de su padre, Adán. Y mira lo que dice hermano White en Deseado de toda la gente. Como todo hijo de Adán, aceptó los resultados de funcionamiento de la gran ley de la herencia. Estos resultados se muestran en la historia de sus antepasados terrenal. Vino con tanta herencia. O sea, Jesús vino con la misma herencia. Pero era ¿qué? Llenado del Espíritu. Mejor dicho, Jesús, única diferencia que tenía, bueno, era Dios 100%, pero como humano, Él nació del Espíritu Santo.
O sea, él nació en la experiencia que nosotros tenemos que tener cuando somos justificados. Y él no pecó. Por eso nosotros también, cuando entramos ahí, no debemos estar más pecando. ¿Ok? Entonces dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. En resumen, los cristianos, dice el hermano White, a través de la gracia poderosa de Dios, tiene el objetivo de ser como Jesús en su vida diaria. No veo a mí, veo a Cristo. Eso es lo que decimos, ¿no es verdad? Pero hermano White dice, ellos tienen que ver a Cristo en ti. Debemos andar en su... Debemos emular su carácter. Pero ahora hermano dice, él tiene cuidado de afirmar sí. Nunca podemos igualar el patrón, o sea, Cristo Jesús, del carácter de Cristo, a pesar de que sí, podemos imitarlo y asemejarlo. O sea, no podemos decir, yo soy Jesús, no. Pero sí podemos imitarlo, asemejarlo, ser como Él, en andar, en hablar, en mi forma de vivir, puede estar como Él. Eso es lo que hermano White quiere decir. ¿Qué más dice? Preferimos la pobreza, dice el hermano White, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes de ¿qué? Antes de contaminar el alma ¿con qué? Con pecado. De otra palabra, los amigos hebreos dicen, yo prefiero la muerte, Nabucodonosor, de pecar contra Dios. Porque el mandamiento dice, no adorarás, ¿cómo dice otra vez? No adorar a otro Dios. No veis por otro Dios. No inclinas a dioses ajenos. Aquí, ahí es la palabra. Y ellos sabían, ellos prefieren la muerte antes de deshonrar a Dios, antes de pecar a Dios. Y eso debe ser nuestra experiencia. La muerte antes que deshonrar a la transgresión o a la transgresión de la ley debía ser ¿qué? La lema de cuando cristianos. De Noé solo, de Jacob solo, de Enoch solo, no, ¿de quiénes? Todo cristiano. Jesús murió para ser un camino de salida a fin de que pudiéramos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él. Joyas de testimonio. Página 43. Siguiendo diciendo, en la iglesia existe pecados que Dios odia, pero rara vez se menciona por temor de ¿qué? Crear enemigos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Derribando argumentos y toda a la vez se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿cuántas? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Tú crees que se puede? Pablo nos dice algunos, 99, sino llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, debemos de entender eso. La vieja naturaleza, nacida de la sangre y de la voluntad de carne, no puede heredar el reino de Dios. Las tendencias hereditarias, los hábitos anteriores deben ser. Mira lo que dice, Dios está hablando así. Dios está hablando, mi querida familia. Yo voy a leer todo eso, pero mira lo que está diciendo. Yo quiero leer esa parte, la parte roja. Dice, nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que caiga sobre el creyente. Considera las circunstancias y la fuerza de quien debe permanecer bajo la prueba y prueba de Dios. Y Él nunca permite que las tentaciones sean mayores
que la capacidad de resistencia. O sea, cuando viene la tentación, nadie puede decir, pero yo no podía. Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe que todavía, mira lo que sigue diciendo. Si el alma se desborda, la persona se vence. Esto nunca puede ser acusado a Dios. Pero el tentado no fue vigilante, es el problema, y orante, y no se apropió por la fe, aquí viene la fe, de las provisiones que Dios tenía abundantemente en la tienda para él. Ahora mira la bonita. Cristo nunca le falló a un creyente en su hora de combate. El creyente debe reclamar la promesa y encontrarse con el enemigo en el nombre de Jesús. O sea, nunca Jesús falló en batalla. Ahora, si Jesús está junto y yo junto con Jesús, ¿tú crees que yo puedo fallar y tú puedes fallar en batalla? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Falta de oración, falta de sumisión, falta de creer que Dios nos tiene el poder para librarnos. Ese es el problema del pueblo de Dios. Todo mal hábito debe ser eliminado. Mira, dice, no hay excusa para qué. Deseado de toda la gente, página 311. No hay excusa para pecar. Un temperamento santo, una vida como la de Cristo es aceptable para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Podemos superar, dice hermano White, si completamente Jesús murió para hacer un camino de escape para nosotros, para que podamos superar cada mal genio, cada pecado, cada tentación y siente al fin junto con Él. He visto, mis hermanos, Dios nos está hablando y ahora yo voy a entrar en la parte final. Y yo espero esa parte por último. ¿Contra quiénes? ¿Tú recuerdas Apocalipsis 17? ¿Cuál era la razón o es la razón principal que el diablo o el enemigo tiene ira sobre esa multitud pequeña? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora espera. Los que guarden los mandamientos significa los que creen en Dios, los que son justificados. Eso el enemigo tiene problema con ellos. Los que temen a Dios y da gloria a Dios. Los que viven una vida que está conforme a la ley. 1 de Juan 3:4 dice, pecado es infracción de la ley. O sea, esas personas no están en contra de la ley, sino están guardando la ley. Entonces tienen una vida, aunque tiene la naturaleza pecaminosa, pero no están pecando. Y el diablo tiene ira contra ese grupo pequeño, porque ellos demuestran en sus vidas que la sangre de Cristo tiene poder para librarnos de toda tentación que viene de parte del enemigo. Por eso el diablo tiene ira. Muchas veces leemos, sí, somos la iglesia de Dios. ¿Cuál texto? Apocalipsis 12:17. Somos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De memoria sabemos. Pero ¿realmente hemos comprendido eso? Esa es la pregunta. Signo de interrogación. Dios pregunta, ¿ha entendido eso? Déjame decirte algo. Ese año mismo, salió en la noticia cristiano que una iglesia que observaba el domingo empezó a guardar el sábado. Bíblico. La pregunta ahora ¿es la iglesia adventista solo que cree en el sábado? Yo he visto que hay más que 500. Entonces, ¿cuál debe ser la diferencia?
simplemente porque creemos que el séptimo día es vigente, o si nuestra vida concuerde con la ley. Eso es el testimonio. Porque los otros iglesias que también guardan el sábado, todavía no han entendido el mensaje de justificación. Todavía no han entendido el poder del evangelio. Y ahí viene la diferencia. No el sábado solo, sino un testimonio en esa vida, en esa naturaleza, que en verdad podemos guardar la ley como Dios dice. No de mi fuerza, no por medio de mi poder, sino por medio de mi espíritu. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 12, versículo 1. Aquí está la paciencia de ¿quién? ¿Podemos ser santos? ¿Qué vio Juan? Un grupo de santos en vida. No basta de ellos con esos santos paralizados ahí, hechos de mano. Gente vivo, declarado santo por el cielo. Juan lo vio. Y dice, lo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. ¿Tú sabes lo que significa la fe de Jesús? Fe en la habilidad de Cristo Jesús para salvarnos completamente y eternamente. Fe en Dios, que Él está capaz de salvarme. Y eso es lo que tienen esos santos. Y Dios pues, dice Juan, miré y he aquí al Cordero estaba pie sobre el monte de Sion y con él 144,000. ¿Y qué tenía? El nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? Ok. Por eso la Biblia dice, Enoc, mira lo que dice de él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque transpuso Dios. Espera. Antes que Dios lo había trasladado a Enoc para el cielo, ¿qué debía tener Enoc? Y antes, mira lo que yo pongo en grande para que no olvidemos eso. Antes que fuese traspuesto, ¿qué tuvo? De haber ¿qué? Agradado a Dios. O sea, Dios, cada ser humano, antes, porque decimos, Jesús viene, vamos a ser arrebatados. ¿Arrebatado? ¿Sin testimonio? Nunca. El testimonio tiene que ir primero. Después podemos ser arrebatados. Cada uno de nosotros. Mira, después que el pecado entró, Dios acortó la vida del ser humano y puso una limitación. Y dentro de esa limitación, tú y yo no sabemos cuándo es nuestro último día, pero Dios nos da advertencia a través de su mensaje y hay que aceptarlo, vivirlo, creerlo. Y ahora, el tiempo limitado que Dios ha puesto para nosotros es para hacer ¿qué? Dar un testimonio del poder transformador de Dios, que ahora podemos vivir no más bajo la ley, sino bajo la gracia, en comunión con Dios. Mi vida de acuerdo con todos los mandamientos. Y ahora Satanás es un engañador, porque él dice, nadie puede obedecer a Dios. Y ahora yo voy a demostrar con el poder de Dios que obra en mí, que yo puedo obedecer a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y Caín, ahora, ¿por qué mató Caín a Abel? Envidia, pero ¿de qué? Mira lo que dice. No como Caín, que era del maligno, semente de diablo, ¿no es verdad? Y mató a su hermano. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan. ¿Por cuál causa lo mató? Juan mismo daba el contesta. Porque su obra era malas y las de su hermana era. Ok. O sea, antes que murió Caín, ¿cuál testimonio tuvo? Que era justo. Y antes que nosotros morimos, ¿cuál testimonio debemos de dar? Y mira lo que Dios dice.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ese te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay dos simientes en esta noche. Dos grupos. La de parte del enemigo, que sigue pecando, que no es justo, que no vive el vida santificado, que no tiene fe. Y el otro grupo que tiene fe en Dios, que cree en poder y vive esa vida. ¿En cuál grupo pertenezco? ¿Es verdad? Ok, voy a saltar todo eso porque ya debemos terminar. Mira lo que dice. Cuando el carácter de Cristo, palabra de vida, gran maestro. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente, ¿qué?, reproducido en su pueblo, entonces, ¿qué pasa? Vendrá Él para reclamarlos como suyos. La pregunta es, el carácter de Cristo, ¿yo lo estoy viendo en mi vida? ¿Ah? Hermano, ahí dice, lo que debe ser santo en el cielo, debe ser santo primero en la tierra. Ese es el testimonio que debemos de dar. En esta noche, mi querida familia, hemos llegado al final del mensaje y tenemos que clausurar con el versículo 22 de Apocalipsis 10 hasta 12. A ver si sale y así podemos, ok, aquí está. Y me dijo, no seas la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora mira dos simientes. Una simiente que es del diablo, que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el otro lado ahora, el que es justo, practica la justicia todavía, y el que es santo, santifícase todavía. Y he aquí, yo vengo pronto y mi galardón para recompensar cada uno según su obra. Dios ha hablado en esta noche, mi querida familia. La pregunta es, cada uno debemos escudriñar a nuestra propia vida para ver dónde nos falta. Preguntar si tenemos el carácter de Jesús ya, o ahora es que Dios tiene que hacerlo. Déjame decirte, hay esperanza. Dios nos va a dar un chance para obtener ese testimonio. Ahora, ¿creemos que podemos? ¿Queremos ser parte de la simiente de Jesús? ¿O queremos seguir perteneciendo a la simiente del diablo? Tenemos libre albedrío para escoger esta noche qué queremos. Vamos a orar en esta noche, como es el último día del temas. Yo quiero hacer una oración especial. Yo creo preguntar a un guerrero también que venga. Y los que pueden poner de rodillas también, es un momento que podemos hacerlo. Y así podemos ir en oración. Y cada uno pide a Dios. Aquí donde tú estás, pide a Dios para que te ayudes. Y nosotros, el guerrero y yo, al final vamos a clausurar con una oración. Toma un tiempecito, hoy es el sábado, oren como David oró.
Padre Santo. Gracias, oh Padre, por hablar con nosotros, oh Padre. A veces, Señor, tú hablas como un poquito duro, Padre, pero yo sé que es por amor. Como tu palabra dice, aquel que tú amas, tú reprende, oh Padre. La reprensión no es para sentirnos mal. La reprensión tuya, Padre, no es para que alejamos de la iglesia, alejamos de ti, sino para acercarnos de ti, porque en verdad, Señor, todo lo que tú haces, todos estos días, todos esos esfuerzos que tú pongas en uno, es por amor. Porque tú nos has amado, como dice tu palabra, con un amor eterno, Padre. De verdad hemos visto que no queda palabra ni duda en tu amor por nosotros. Ahora lo que pedimos y anhelamos es una transformación de verdad, una conversión de verdad, Señor. Estamos jugando mucho con tu palabra, Padre. Tenemos muchas veces apariencia de ser religioso, pero en verdad negamos tu poder. Y hoy, Señor, en este día, queremos, Señor, de verdad ser hijos tuyos. En verdad dar testimonio vivo de que tú en verdad nos has transformado, cambiado. Y a pesar que tenemos esa naturaleza pecaminosa, tú nos puedes ayudar a vivir una vida que te agrada. Padre nuestro, ahora que vamos a casa, convence cada alma que está presente aquí, oh Padre, el mío también, de que el momento llegó para que tu carácter sea perfectamente reproducido dentro de nosotros. Si hay alguien aquí, oh Padre, que quiere entregar su vida de nuevo en tu mano, o si hay alguien que todavía no ha aceptado a ti en su corazón por medio de la forma bíblica de arrepentimiento y finalmente bautismo, Padre, ayude a esa persona a entregar más rápido que sea posible, antes que la puerta de gracia se cierre. Gracias, oh Padre, eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. ¿Tem mic? Micrófono. Lima tema, por favor.